marcado por la violencia y el caos de los carteles de la droga, ¿qué se necesita para enfrentar a los monstruos que controlan el destino de miles de familias? La respuesta no está en la fuerza de las armas ni en el poder de la ley, sino en algo más humano, más feroz, el amor de una madre. Que tengan piedad de todos esos niños, estos jóvenes. Este es el relato de un dolor tan profundo que transforma la desesperación en acción, la impotencia en lucha. En los rincones más oscuros de México, donde las autoridades parecen ser incapaces de actuar, donde los carteles matan, secuestran y aterrorizan sin consecuencias, surgen mujeres dispuestas a desafiar el terror. Madres que, tras perder a sus hijos, decidieron tomar las riendas de su destino. No importaba si sus vidas corrían peligro. No les importaba si las amenazas eran constantes. Lo único que les importaba era hacer justicia, vengar la muerte de sus hijos y hacer que los responsables pagaran. En el país de las fosas clandestinas y los cuerpos desaparecidos, el sistema judicial no tenía respuestas. La única salida era el coraje, la astucia y la determinación. Miriam Rodríguez Martínez y Esmeralda Gallardo, entre otras, dejaron de ser víctimas para convertirse en cazadoras. ¿Quiénes son estas madres? ¿Qué las llevó a enfrentarse sin miedo a los carteles más poderosos y letales del país? Este video cuenta las historias de 7 mujeres que tomaron la justicia en sus propias manos. Mujeres como Miriam, quien persiguió a los asesinos de su hija hasta las entrañas del cartel de los Zetas, y Esmeralda, que recorrió los campos de Puebla buscando respuestas mientras enfrentaba la violencia sin tregua. He bajado a las barrancas, he rascado la tierra y mi hija no aparece ni viva ni muerta. Pero yo no pierdo la fe y la esperanza de que ellas estén bien. Yo pido todos los días por ellos. Cada una de estas madres, impulsada por el amor por sus hijos, desafió al sistema, desafió al crimen y desafió la muerte. Y a pesar de la tragedia que marcó sus vidas, su legado se mantiene vivo, como una llama de esperanza para aquellos que aún buscan justicia en la oscuridad. México ha sido durante años un terreno de guerra, donde las autoridades parecen ser meros espectadores ante la violencia desatada por los carteles de la droga. Regiones enteras del país, como Tamaulipas, Puebla y Michoacán, se han visto sometidas al poder de los criminales, quienes dictan las reglas y marcan el destino de aquellos que se cruzan en su camino. La guerra contra las drogas en México no es solo una lucha entre el gobierno y los carteles. Es una lucha que se libra todos los días en las casas, las calles y los campos de este país, donde miles de madres viven en constante incertidumbre. Cada día, las familias se enfrentan a la posibilidad de perder a un ser querido en un secuestro, una ejecución o una desaparición forzada. El gobierno, en muchos casos, no tiene los recursos ni la voluntad para hacer frente a estos crímenes que se producen bajo el control absoluto de los carteles. La justicia se diluye y los ciudadanos, especialmente las víctimas, quedan atrapados en un sistema que parece estar diseñado para dejarlos atrás. Otro lugar donde hay desapariciones y es lo mismo. Esto nada más lo hacen para hacer un teatro. ¿Por qué no los dejan entrar? Es en este contexto donde nacen las historias de Miriam y Esmeralda, 2 mujeres que, al igual que otras, se negaron a ser víctimas más en una guerra interminable. La violencia de los carteles no tiene piedad. En Tamaulipas, el cártel del Golfo y los Zetas no solo controlaban el territorio, sino que también dictaban el miedo, obligando a las familias a vivir bajo su yugo. La vida cotidiana se convertía en una lucha constante por sobrevivir, mientras las autoridades corruptas o impotentes no intervenían. Es en este escenario que las madres empiezan a tomar el control, cuando ya no pueden confiar en la policía ni en los jueces. Miriam Rodríguez, después de perder a su hija Karen, entendió que la justicia no llegaría de forma convencional. Reos, secuestradores,
hubo una fuga masiva de reos, todos sabemos. Debido a en esa fuga masiva se fugan 2 reos de los secuestradores de mi hija. Uno fue recapturado, pero uno aún sigue libre. A raíz de eso, yo también pedí seguridad en lo que este reo fuera recapturado, que hasta fecha no ha sucedido. Al igual que muchas otras madres, decidió que si el gobierno no iba a hacer nada, ella tomaría las riendas de la situación. En Puebla, Esmeralda Gallardo vivió una tragedia similar. La desaparición de su hija la sumió en un dolor indescriptible, pero también la empujó a una acción desesperada: buscar respuestas donde las autoridades no las encontraban. Los colectivos de búsqueda, como el de Esmeralda, nacen de esta necesidad de encontrar justicia y verdad. Aun cuando todo está en contra, la tierra, las calles, las fosas comunes se convierten en los campos de batalla de estas madres. No hay reglas, no hay garantías, solo una desesperación que las motiva a seguir luchando por la memoria de sus hijos. Encontré dolor, porque al empezar a caminar por estos lados se sentía como dolor, angustia y desesperación y mucha tristeza. Eso fue lo que vine a encontrar. En este contexto se forjan las historias de Miriam y Esmeralda, quienes decidieron que no serían solo víctimas. Fueron madres convertidas en guerreras, desafiando la muerte misma por un propósito más grande: la justicia. Pero, ¿a qué precio? La respuesta, como veremos, es la que cambiará el curso de sus vidas. En el año 2012, en el corazón de Tamaulipas, México, Miriam Rodríguez vivió lo que ninguna madre debería experimentar. Su hija, Karen Alejandra Salinas Rodríguez, de apenas 20 años, fue secuestrada de las calles por los sicarios de los Zetas. Karen no era una delincuente, ni mucho menos estaba involucrada en actividades criminales. Simplemente se encontraba en el lugar equivocado en el momento equivocado, como tantas otras víctimas en un país donde la violencia parece no tener fin. Los Zetas, conocidos por su brutalidad y control absoluto sobre el territorio, estaban en guerra constante con otros carteles. Con su poderío militar, lograron crear un ejército privado, reclutando incluso a exfuerzas especiales del ejército mexicano. Este grupo despiadado no tenía compasión, y mucho menos para las mujeres jóvenes como Karen. La joven fue secuestrada y su madre, como cualquier madre desesperada, hizo todo lo que estuvo a su alcance para conseguir su liberación. Los secuestradores exigieron un rescate. Miriam, aterrada y con el corazón destrozado, no dudó ni un instante en pagar lo que pidieran. No se trataba solo de dinero, sino de la vida de su hija, de la esperanza de que la podría tener de vuelta sana y salva. Pero el destino, en su cruel indiferencia, tenía otros planes. Tras el pago del rescate, Karen nunca regresó a casa. En lugar de eso, su cuerpo fue encontrado en un terreno apartado, abandonado como si fuera una simple víctima más de la guerra que devora a México. La policía, como siempre, fue inútil en su búsqueda, y aunque Miriam fue a buscar justicia, el sistema judicial se mostró incapaz de ofrecer respuestas. La indiferencia de las autoridades y la corrupción que envolvía al país solo aumentaban su dolor. Fue en ese momento de desesperación y frustración que Miriam tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Al darse cuenta de que el sistema no la iba a ayudar, optó por una vía diferente: buscaría justicia por su cuenta. Sin embargo, lo que estaba por hacer era más allá de lo que cualquier madre podría imaginar. Lo que comenzó como una búsqueda desesperada de respuestas, pronto se convirtió en una guerra personal contra los asesinos de su hija. Miriam no solo quería respuestas, sino venganza. No se trataba solo de traer a los responsables ante la justicia. Se trataba de hacer pagar a aquellos que le arrebataron lo más preciado. A partir de ahí, Miriam se adentró en las mismas redes criminales que habían tomado a su hija. Adoptó identidades falsas, creó perfiles en redes sociales y comenzó a cazar a los hombres responsables de la muerte de Karen.
Pero su misión no fue solo sobre su dolor personal. Miriam se dio cuenta de que su hija era solo una de las miles de víctimas atrapadas en este círculo de muerte, y si quería hacer una diferencia, debía ir más allá de su venganza personal. Fundó un colectivo de madres y familias de desaparecidos, un grupo que sería la última esperanza de quienes ya no tenían fe en el sistema. Sin embargo, este acto de valentía la convirtió en blanco de los carteles, que no tardaron en fijarse en ella. La vida de Miriam Rodríguez dejó de ser la de una madre que lloraba la pérdida de su hija para convertirse en la de una cazadora. Armándose con una pistola y múltiples identidades, Miriam se adentró en un mundo de sombras y mentiras, moviéndose sigilosamente entre las redes criminales de los Zetas en busca de los hombres que destruyeron su vida. Su determinación era férrea. No solo quería vengar la muerte de Karen, sino que su lucha se convirtió en una cruzada para hacer caer a todos aquellos que, como su hija, habían sido víctimas inocentes de la violencia desbordada en México. Miriam usó todas las herramientas a su alcance. Creó perfiles falsos en redes sociales y se hizo pasar por una mujer que buscaba compañía, engañando a los sicarios con su falsa identidad. Los carteles, confiados en sus propias redes de control y en la incapacidad de la policía, no imaginaron que una madre podría infiltrarse de tal manera. Miriam fue astuta, se metió en sus círculos más cercanos y, como una sombra, empezó a recolectar información vital. Sabía que el tiempo apremiaba y que cada minuto que pasaba era una oportunidad perdida para traer justicia a su hija. Lo que empezó como un intento de obtener información se transformó rápidamente en una caza activa de los criminales. Con cada pista que seguía, con cada rincón al que se aventuraba sola, Miriam se acercaba más a los hombres que mataron a su hija. La ciudad de San Fernando y sus alrededores se convirtieron en su campo de batalla y las calles en un escenario de tensión constante. Miriam no temía ir a zonas controladas por los Zetas, lugares donde incluso los agentes de policía se mostraban reacios a entrar. Su valentía y astucia no tenían límites. Miriam no solo se infiltró, sino que también comenzó a organizar y movilizar a otros en su lucha. En un acto de valentía, fundó un colectivo de familias de desaparecidos en Tamaulipas, un espacio donde aquellos que compartían el dolor de perder a sus seres queridos podían encontrar esperanza. Este colectivo no solo ofreció consuelo, sino que se convirtió en un verdadero motor de acción. Miriam organizó protestas, ayudó a reunir evidencia y, lo más importante, proporcionó a las familias el coraje para enfrentar a los mismos criminales que las autoridades se negaban a detener. La información obtenida por Miriam fue crucial. A lo largo de 3 años de trabajo incansable, logró que 10 personas involucradas en el secuestro y asesinato de su hija fueran capturadas. Entre los arrestados se encontraba un florista que, para sorpresa de muchos, se había convertido en un sicario para el cartel, utilizando su negocio como fachada. También fue arrestado un hombre conocido como Sama, quien tuvo un papel crucial en el secuestro y posterior asesinato de Karen. Miriam no se detuvo, ni siquiera cuando los carteles comenzaron a verla como una amenaza. La tensión aumentaba, pero su objetivo seguía siendo claro: justicia. El trabajo de inteligencia de Miriam fue clave para la caída de estos criminales. Con cada arresto, los carteles sufrían un golpe y Miriam se ganaba la enemistad de los poderosos de los Zetas. Las fuerzas de seguridad locales, que a menudo se encontraban compradas por los carteles, no podían ayudarla, pero ella, con su astucia y valentía, demostraba que podía hacer más que el gobierno. La labor que realizaba Miriam era tan meticulosa y efectiva que, a pesar de las dificultades, lograba acercarse cada vez más a los hombres responsables de la muerte de su hija.
Sin embargo, este éxito también trajo consigo un precio. A medida que su influencia y su éxito aumentaban, los carteles comenzaron a verla como una amenaza que debía ser eliminada. Miriam, marcada por el trabajo que había hecho, se convirtió en el objetivo principal de un grupo criminal dispuesto a hacer cualquier cosa para silenciarla. Pero Miriam no se detuvo. Sabía que su lucha no solo era por ella misma, sino por todas las madres que, como ella, perdieron a sus hijos y se vieron desamparadas por un sistema corrupto. El 10 de mayo de 2017, Día de las Madres en México, Miriam Rodríguez salió de su casa en San Fernando, Tamaulipas, sin saber que esa sería la última vez que caminaría por la puerta de su hogar en ese día. Como en muchos otros, ella había estado luchando incansablemente por la justicia, buscando respuestas, movilizando a su colectivo y enfrentándose a un sistema que la había fallado. Pero esa vez, la violencia de los carteles llegó a su puerta de manera brutal y definitiva. Sicarios, probablemente miembros de los Zetas, atacaron a Miriam cuando se encontraba a solo unos pasos de su casa. Dispararon 12 veces, alcanzando su cuerpo con balas que terminaron con su vida, en lo que fue un acto de venganza por sus constantes esfuerzos para hacer caer a los criminales que, con total impunidad, operaban en la región. Aquel ataque fue la culminación de años de amenazas, acosos y persecución por parte de aquellos a quienes Miriam había logrado hacer caer. Era un mensaje claro. Los carteles no iban a permitir que alguien, especialmente una madre, desafiara su poder sin pagar un precio muy alto. La muerte de Miriam Rodríguez dejó una herida profunda en su comunidad y en el colectivo de madres que ella misma había fundado. Su muerte no solo significaba la pérdida de una valiente luchadora, sino que también representaba el silenciamiento de una voz que se había alzado en contra de la impunidad y la corrupción. En un país donde la violencia parece ser la norma, su sacrificio fue el recordatorio de que la lucha por la justicia no solo es dolorosa, sino peligrosa. A pesar de su muerte, el legado de Miriam Rodríguez perdura. El colectivo que fundó continúa siendo una luz de esperanza para otras familias que, como ella, buscan a sus seres queridos desaparecidos. La organización que Miriam creó sigue luchando por la justicia, utilizando las tácticas que ella desarrolló para infiltrarse en las redes criminales y obtener respuestas. Sin embargo, su muerte también dejó claro el precio de la valentía en un país donde la justicia parece estar fuera de alcance. El asesinato de Miriam Rodríguez no fue un acto aislado, fue la continuación de una serie de asesinatos que, a lo largo de los años, han cobrado las vidas de activistas, periodistas y familiares de víctimas, todos ellos buscando lo mismo: justicia. La muerte de Miriam, aunque trágica, se sumó a una larga lista de personas que han sacrificado todo por tratar de cambiar el rumbo de un país marcado por la violencia y la impunidad. La noticia de su muerte se esparció rápidamente, causando conmoción tanto en México como en el extranjero. Miriam Rodríguez pasó de ser una madre en duelo a ser un símbolo de resistencia y justicia. En el proceso, su historia dejó claro que, aunque la vida de una madre pueda ser arrebatada, su lucha nunca será olvidada. La historia de Miriam Rodríguez no es única. En un país desgarrado por la violencia del narcotráfico y la indiferencia de las autoridades, otras madres también decidieron enfrentar el dolor de la pérdida con una determinación feroz. Una de estas madres fue Esmeralda Gallardo, quien, al igual que Miriam, perdió a su hija en circunstancias que apuntaban directamente a la implicación de un cartel. Sin embargo, la historia de Esmeralda no terminó en la desesperación, sino en la creación de una red de esperanza para otros, en la búsqueda implacable de la verdad.
Esmeralda Gallardo vivió una tragedia moderna que muchas otras madres en México conocen demasiado bien: la desaparición forzada de su hija. En 2022, su hija de 22 años fue secuestrada, desapareciendo sin dejar rastro. Los indicios apuntaban a que los carteles que operaban en Puebla estaban involucrados. Esmeralda, como tantas otras madres, se enfrentó a la indiferencia institucional, donde la policía hacía poco para investigar o encontrar respuestas. La búsqueda de Esmeralda se convirtió en una tarea ardua y peligrosa. Junto a otras mujeres, se dedicó a buscar fosas comunes, explorando territorios desconocidos donde el crimen organizado operaba con total libertad. Utilizando la técnica del hierro, una herramienta característica de los colectivos de búsqueda en México, Esmeralda y sus compañeras rastreaban la tierra en busca de puntos blandos, lugares donde los cuerpos podían haber sido enterrados. Este proceso se convirtió en una rutina diaria para Esmeralda, quien no solo buscaba a su hija, sino también a otras personas desaparecidas por los carteles. La dedicación de Esmeralda fue total, sin descanso ni miedo. A medida que avanzaba en su búsqueda, su nombre empezó a resonar en el círculo de las víctimas del narcotráfico. Era una madre convertida en detective, pero también una mujer que ya no temía enfrentarse a los criminales que habían destruido su vida. A pesar del miedo, se mantenía firme, moviéndose entre las sombras, en territorios controlados por los carteles, donde la vida humana carecía de valor. Su misión no era solo encontrar a su hija, sino también dar esperanza a otras familias que, como ella, se sentían abandonadas por el sistema. Pero la valentía de Esmeralda la convirtió también en un objetivo. En octubre de 2022, mientras participaba en una de las búsquedas en Puebla, Esmeralda fue asesinada. Los sicarios, probablemente enviados por los carteles, no permitieron que continuara con su trabajo. Su muerte no fue un accidente ni una violencia aislada, fue un mensaje claro de que el cartel, cuyo poder sobrepasaba las fronteras de la justicia, no podía permitir que una madre siguiera desenterrando secretos y desafiando su control. Esmeralda Gallardo fue eliminada por la misma razón que Miriam. Su búsqueda de justicia amenazaba a los criminales. Su asesinato fue un golpe devastador para su familia y para todos los que apoyaban la causa de las madres y familias de desaparecidos. Sin embargo, el legado de Esmeralda perdura, no en su muerte, sino en las vidas que tocó. Gracias a su incansable trabajo, muchas fosas comunes fueron descubiertas y muchos cuerpos fueron finalmente identificados. Su valentía también inspiró a otras madres a continuar la lucha, a no rendirse ante la violencia y el olvido. A través de su dolor, Esmeralda dejó un legado de fortaleza, de lucha incansable por la justicia. El trabajo de Esmeralda, aunque terminó trágicamente, fue crucial para miles de personas que ahora tienen un cierre en sus historias. Su nombre se une al de Miriam Rodríguez como un símbolo de la resistencia de las madres que, en medio del dolor más profundo, se alzan para enfrentar a los carteles y exigir justicia. Esmeralda, como Miriam, demuestra que el amor de una madre no tiene límites y que, incluso en la oscuridad más profunda, hay una chispa de esperanza que nunca se extingue. Las historias de Miriam Rodríguez y Esmeralda Gallardo, dos madres que decidieron enfrentarse a los monstruos que destruyeron sus vidas, son una muestra palpable del valor humano en su forma más pura. Ambas madres, tras perder a sus hijas en circunstancias desgarradoras, no se conformaron con ser víctimas. En lugar de rendirse ante la violencia, decidieron convertirse en guerreras de la justicia, tomando el control de la situación en un país donde la impunidad y la corrupción reinan.
Lo que comenzó como un acto de desesperación, una madre buscando respuestas en un sistema que la había fallado, se convirtió en una lucha por la justicia, no solo para ellas mismas, sino para todas las familias que, como ellas, sufren el dolor de la desaparición y la violencia. Miriam, con su astucia, infiltrándose en las redes de los carteles, y Esmeralda, con su valentía, recorriendo los campos de Puebla en busca de fosas comunes, demostraron que el amor de una madre no tiene límites. Cada paso que dieron, cada sacrificio, cada vida que arriesgaron fue por un propósito mayor: traer justicia a quienes ya no podían defenderse y dar voz a aquellos que han sido silenciados por la violencia. El legado de Miriam y Esmeralda no es solo el de dos mujeres valientes que, a pesar de todo, lograron hacer caer a varios criminales. Es el legado de la resistencia, de la lucha incansable por la verdad y la justicia, en un país donde muchas veces esas palabras parecen vacías. Gracias a ellas y a tantas otras madres que siguen luchando, la esperanza no se ha extinguido. El trabajo que ellas hicieron sigue siendo el faro que guía a las familias en busca de respuestas. Su sacrificio no fue en vano. Miriam y Esmeralda, aunque ya no estén entre nosotros, siguen siendo símbolos de lucha, de coraje, de amor incondicional. Y, a pesar de todo, su historia nos recuerda que, aunque la violencia pueda arrebatarnos todo, nunca podrá arrebatar nuestra humanidad, nuestra capacidad de luchar y nuestra esperanza por un mundo más justo.